22 de octubre del 2024. La lectura que vamos a tomar es del Efesios capítulo 2 del 12 al 22. Hermanos, recuerden que antes vivían ustedes sin Cristo, que estaban excluidos de la ciudadanía de Israel y eran extraños a las alianzas y promesas, y no tenían esperanza ni Dios en este mundo. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, están cerca en virtud de la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba, el odio. Él abolió la ley, que consistía en mandatos y reglamentos para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo hombre nuevo, estableciendo la paz y para reconciliar a ambos hechos un solo cuerpo, con Dios por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, como a los que estaban cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por la acción de un mismo espíritu. En consecuencia, ya no son ustedes extranjeros ni advenizos, son ciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo del Señor, y unidos a Él también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Lucas 12, del 35 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o de madrugada y los encuentre en vela, dichosos ellos. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues vamos a entender la lectura de Efesios 2, del versículo 20, del 12 al 22, escrita por Saulo Pablo. Se la mandó a los Efesios. Miren lo que les dice a los Efesios. Es algo muy diferente a lo que les ha dicho a los Gálatas o a lo que les dice a los tesalonicenses, ¿sí? O a lo que les dice a Tito y a Timoteo. Fíjense lo que nos menciona aquí. Dice hermanos, hermanos, pero no de sangre, sino hermanos en Cristo. Recuerden que antes vivían ustedes sin Cristo. Les dice a los Efesios, y los Efesios pues no son judíos, entonces pues no tenían la preparación idónea del conocimiento del Antiguo Testamento. Sabían del pueblo judío, pero ellos no tenían esa preparación, ni mucho menos adoraban a Dios, a nuestro Padre Dios, hoy en día, que así le podemos decir. Dice, ustedes estaban excluidos de la ciudadanía de Israel y eran extraños a las alianzas y promesas, y no tenían esperanza ni Dios en este mundo. Y sigue diciendo, pero ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, están cerca en virtud de la sangre de Cristo. Bueno, pues muy claramente ya Pablo nos está ahí indicando de que todos ya somos parte de Dios, del pueblo de Dios. Anteriormente siempre se había dicho el pueblo elegido de Dios. Hoy pues seguimos diciendo muchos de nosotros que el pueblo elegido de Dios son los judíos. Existen hoy en día, están en el año 5785. Ese es el año actual de los judíos. Viven allá en Israel, aunque tienen ahorita muchos problemas con un grupo terrorista que es apoyado por otros países, pero los tenemos hoy en día todavía, a los hermanos mayores, porque así les podemos decir. Pero todos ya estamos unidos. Ellos no lo aceptan, porque no aceptaron a Cristo, por lo tanto no aceptan que todos estemos unidos y que todos seamos hijos de Dios y que todos estemos como un pueblo unido a Dios. Ellos se siguen diciendo que son el pueblo elegido de Dios. Y fíjense cómo aquí no hablamos de los hermanos árabes, que también son descendientes de Abraham, del linaje de Ismael, del primer hijo que tuvo Abraham con Agar, su sirvienta de Sara, su esposa de Abraham. Sí, yo sé que era su media hermana. Bueno, esta Sara.
No nos habla de estos otros hermanos que tenemos nosotros también, que son los árabes, ¿sí? Pero bueno, seguimos con la lectura. Dice aquí, porque Él es nuestra paz, Jesucristo. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. O sea que aquí ya integramos también a nuestros hermanos árabes, que no son judíos. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera de que los separaba, o sea, el odio. Él abolió la ley que consistía en mandatos, fíjense. Quita la ley y reglamentos para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo hombre nuevo. Así nos lo menciona Saulo Pablo. Acuérdense, esto es información de Saulo Pablo. Esta es doctrina de Saulo Pablo. Es la doctrina de la iglesia primitiva. Así los estaba evangelizando. Nos menciona Pablo que Jesucristo vino a quitar la ley, ¿sí? Abolir la ley. En uno de los evangelios hemos escuchado a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, que dice, les he dado un nuevo mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se encierra toda la ley de los profetas. No vengo a quitar la ley, fíjense cómo dice Jesucristo, pero esa sí es la palabra de Cristo. Aquí es la palabra de la información que nos está proporcionando Pablo. Repito, fíjense cómo dice. Él abolió la ley que consistía en mandatos. O sea, quitó la ley que consistía en mandatos y reglamentos. No es que la haya quitado. Le dio cumplimiento. Así nos dice Jesucristo. ¿Se dan cuenta el formato diferente? Saulo Pablo no vivió con nuestro Señor Jesucristo. No estuvo 3 años adoctrinado como los demás discípulos, apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos una información muy tenue, una información con poca claridad. Jesucristo no vino a quitar la ley, no vino a quitar los mandatos, vino a darle plenitud. Él vino a cumplir con la ley que en el Antiguo Testamento no se había cumplido. Y dice que en ese mandamiento que nos deja nuevo se encierran todas las leyes de los profetas. O sea, esto que está hablando Saulo Pablo. Y sigue diciendo, un solo hombre nuevo, estableciendo la paz y para reconciliar a ambos hechos un solo cuerpo, con Dios por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. ¿Sí? Aquí habla mucho Saulo Pablo del odio que hay de una nación a la otra, de los judíos que le tenían odio a los romanos porque los habían invadido y conquistado. Acuérdense que había una agrupación de celotes, ¿sí?, que eran reaccionarios en contra de Roma, en contra de la autoridad. Y había odio contra muchos pueblos. Y viene Cristo y quita eso. Todos somos iguales. Todos somos un solo hombre, un solo cuerpo ante nuestro Padre Dios. Que así, gracias a Cristo, le podemos decir nosotros Padre, porque anteriormente pues, era nuestro Creador, simple y llanamente. Pero ¿se dan cuenta cómo lo dice Saulo Pablo? ¿Sí? Y sigue diciendo, vino para anunciar la buena nueva de la paz tanto a ustedes, los que estaban lejos, como a los que estaban cerca. Dice Saulo Pablo que nos viene a traer la paz, nuestro Señor, la unión. En otro evangelio nos menciona a Jesucristo, no he venido a traerles paz, sino discordia. Ah, caray, entonces como aquí dice Pablo que nos ha traído la paz, ¿se dan cuenta de la información diferente? Aquí Pablo está hablando de una paz espiritual, ¿sí? Y Jesucristo nos habla de que ha venido a traer una discordia, que padres en contra de los hijos, 2 contra 3 y 3 contra 2. Los hijos en contra de los padres y los padres en contra de los... ¿Por qué? Porque muchas veces dentro de la misma familia nos inmiscuimos, nos alejamos de las cosas de Dios y nada más nos dedicamos a las cosas mundanas, terrenales y materiales. Cristo mismo lo dijo, nadie es profeta en su tierra. Alguno en la familia estará cerca del Señor, querrá cumplir con el menester de las cosas de Dios, principalmente ponerse a trabajar con los dones del Espíritu Santo, y otros de su misma familia, sus mismos hermanos, no lo van a aceptar, lo van a criticar, lo van a odiar, lo van a hacer menos, lo van a hacer a un lado. ¿Se dan cuenta de esto?
Por eso nuestro Señor Jesucristo en una parte nos dice, he traído la división de padres a hijos, hijos a padres. ¿Sí? Nuera contra la suegra. ¿Se acuerdan de ese evangelio? Y aquí Pablo nos dice, vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto ustedes, los que estaban lejos, como los que estaban cerca. Pues sí está hablando de la paz espiritual, que nos lleva y nos trae el Espíritu Santo. Así unos y otros podemos acercarnos al Padre por acción de un mismo Espíritu, o sea, el Espíritu Santo. En consecuencia, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios. Pues ya todos somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo vino para todo el planeta, para todos los seres humanos, para todo el que nace, para todo el que lo tiene dentro del vientre de la madre, ya el Espíritu Santo está ahí. A todos. Desafortunadamente, todavía la humanidad no acepta que un ser que está en el vientre de la madre sea un ciudadano, o sea ya un ser humano. Necesita salir del vientre de la madre para que entonces digan, ya es un ser humano. Pero dentro del vientre, no. Ahí lo está cargando la señora, lo está cargando la mamá, ella es la responsable y si quiere lo puede abortar. No, sí, porque así hay leyes, ¿no? Desgraciadamente hoy en día todavía se menciona esa forma en muchos países, en muchos lugares, ¿sí? Si está dentro del vientre de la madre, no es nadie, no es un ser humano. Otros dicen, no, pues es un feto, es un embrión. Antes de los 12 meses, pues es un embrión. Yo a lo que les digo es que el Espíritu Santo ya habita desde el momento de la concepción, desde el momento de la unión, ¿sí? Bueno, de hecho los científicos lo han mencionado, que en el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo, hay un como destello. Ahí se los dejo para que lo investiguen. Esa es una tarea que se les voy a dejar. Así lo dicen los científicos, ¿eh? Yo no lo he podido ver, ni lo he podido investigar, pero así lo dicen ellos. Bueno, como cuando se muere alguien, que hay unos gramos menos de la persona que pesa menos, y hay una luz o una sombra o una imagen que ha sido grabada por las cámaras que sale del cuerpo humano cuando la persona muere. Ahí se los dejo, también para que lo investiguen. ¿Sí? No me crean a mí, investiguenle. Bueno, y nos dice aquí que pues todos ya somos familia de Dios porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sí, porque Jesucristo es la piedra angular, ¿sí? De la salvación, ¿sí? Es la piedra angular de la nueva alianza, de que ya todos somos uno sola familia ante Dios. Todos los pueblos forman parte, ¿sí? Y ya todos podemos decirle Padre. Claro, los judíos no lo van a aceptar, los árabes no lo van a aceptar, pero nosotros los seguidores de Cristo sí lo aceptamos. Dirán ustedes, ay, qué buena onda, ¿no? Pues sí, la verdad sí. Es la piedra angular, pero Pedro es la piedra, la primera piedra, ¿sí? De la iglesia. Jesucristo le dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Porque la iglesia somos los seres humanos, ¿eh? La iglesia, equivocadamente le decimos iglesia a las construcciones, ¿sí? Son edificaciones para poder llegar ahí a hacer oración, a pedir perdón, a reconciliarte con Dios, a comunicarte con Dios, a rezar o que te administren los sacramentos, ¿sí? Nosotros los católicos tenemos 7 sacramentos: el bautismo, la confirmación, cuando confirmas aceptar a nuestro Dios, aceptar al Espíritu Santo, la reconciliación, que vulgarmente le decimos la confesión, en donde hay arrepentimiento de tu mal actuar en tu vida. La común unión, ¿sí? Es la repetición del sacrificio de Cristo en el Calvario, la Santa Misa, en donde nuestro Señor Jesucristo instituyó la comunión, que dijo, toman este cuerpo, este pan es mi cuerpo, coman, beban, este vino es la sangre que será derramada para ustedes, para la salvación de ustedes. ¿Sí? La institución de la Eucaristía. Ese es el cuarto sacramento que tenemos. Tenemos la unción de los enfermos, la orden sacerdotal y el matrimonio. Aquí no viene la presentación de 3 años del niño y la niña, aquí no viene los 15 años de las señoritas, no vienen esas fiestas. Esos no son sacramentos, son fiestas nada más que nosotros hemos creado. ¿Sí? Bueno,
¿Qué sigue diciendo aquí? Sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien, estructurado, para formar el templo santo del Señor. Todos somos la iglesia. Somos templos vivos del Espíritu Santo, porque ya habita en nosotros. El Espíritu Santo llegó 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya habita en todos los seres humanos, desde la concepción, hermanos. Ese niño que está dentro del vientre de la madre, ya tiene el Espíritu Santo. Que la sociedad y la humanidad diga, todavía no es un ser humano, hasta que salga del vientre de la madre, entonces ya lo fichan, ¿verdad? Le toman su huella, lo registran, le ponen el nombre y entonces ya es un ser humano. Pero dentro del vientre de la madre, no es. En muchos lugares así lo dicen. Y no, pues el Espíritu Santo está desde el momento de la concepción. Bueno, ahí se los dejo para que lo tomen en cuenta, ¿eh? Yo no me voy a meter ahorita a problemas en explicarles a ustedes con respecto a la moralidad y a las leyes con respecto al aborto. No, ese es otro punto. Después lo podemos platicar conforme a las Sagradas Escrituras, pero ahorita estamos llenándonos de conocimiento con respecto a este Evangelio que nos habla nuestro Señor Jesucristo, sí, que todos somos ya unidos, una sola familia ante Dios. Unidos a Él también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo, ¿se dan cuenta? Cómo habla Saulo Pablo del Espíritu Santo, para ser morada de Dios. Sí, porque nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Recordemos que Pablo no conoció a nuestro Señor Jesucristo en vida. Lo conoció cuando nuestro Señor Jesucristo ya había muerto y había resucitado. Y se le aparece a Pablo porque Pablo era una persona que andaba persiguiendo a los cristianos. Le informaba a la guardia del Sanedrín, ¿sí?, en donde se ocultaban los cristianos, en donde tenían sus reuniones los cristianos. Era un informante, en pocas palabras un chismoso, era la borrega, ¿verdad?, de los fariseos. Recuerden que Saulo Pablo era judío, había nacido en Tarso, tenía la nacionalidad romana, era descendiente de fariseos, y era políglota, era comerciante y tenía dinero. Todo esto les digo para que tengan conocimiento de la personalidad de Pablo. Jesucristo se le aparece, se queda ciego 3 días, ¿sí?, y lo convierte y le dice que por qué lo está persiguiendo. Al perseguir a los cristianos lo está persiguiendo a Cristo, ¿sí? Entonces, eso es importante también que ustedes lo denoten. Y ya después se convierte. Al principio pues no le creían a Pablo, ¿no? Sí, pues decían, que es un hipócrita, nos está engañando. Ahora quiere hacerse pasar por cristiano para seguir informando dónde están los cristianos, ¿no? Bueno, y les digo todo esto para que se den cuenta que Pablo, pues lo que predicaba no era la explicación que tenían los demás apóstoles que recibieron de Jesucristo durante 3 años. Pablo aprendió, conoció a Pedro y a algunos otros apóstoles, en este caso Santiago, pariente de nuestro Señor Jesucristo, y conoció a Bernabé, conoció a Marcos, Juan Marcos, el del Evangelio, que tenemos 16 capítulos, ¿sí? Y bueno, él predicaba la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su crucifixión, su resurrección, predicaba la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, 40 días y 40 noches que estuvo visitando a los apóstoles, y predica también la venida del Espíritu Santo, que fue 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que predicaba Saulo Pablo, basándose y confrontando todo esto que les acabo de mencionar con los hechos del Antiguo Testamento, de la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia del Antiguo Testamento. Y todo lo denotaba y lo confrontaba con los hechos que profetizaron en el Antiguo Testamento los profetas mayores y los profetas menores. Eso era lo que hacía Saulo Pablo, porque él tenía conocimiento del Antiguo Testamento, ¿eh? Bueno, nosotros le decimos Antiguo Testamento, ellos le dicen el Tanaj, ¿sí?, y la Torah, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Él tenía conocimiento de eso, era una persona estudiada. Les digo que era descendiente de fariseo. Si no hubiera sido apóstol ungido de nuestro Señor Jesucristo, hubiera sido un fariseo, otro fariseo más. Se salvó Saulo Pablo. Bueno, ahí se los dejo para que lo tengan. Vamos a escudriñar el Evangelio, que es Lucas 12, del 35 al 38. Nos dice aquí Jesucristo que les dice a sus discípulos
que estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Estemos listos con la vestimenta de Cristo, la luz del Espíritu Santo, que debemos de estar siempre, todos los días, ¿sí? Poniéndonos a trabajar con los dones del Espíritu Santo en bien de los demás, porque ese es el mandamiento que nos dejó: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso le dice: con esa vestimenta, esa túnica puesta, que ya estés revestido con Cristo. Y las lámparas encendidas es la luz del Espíritu Santo. Dice aquí que sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda. O sea, siempre nos habla de bodas, porque pues anteriormente era una festividad eso del matrimonio. Antes no había bautismo, se circuncidaban los judíos. No había confirmación, porque no iban a confirmar tener al Espíritu Santo dentro. No había reconciliación y comunión, esos sacramentos, porque eso los instituyó nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y no hacían fiesta en la orden sacerdotal, ¿sí? Porque eso solamente era la tribu de Leví. ¿Sí? Los descendientes de Leví eran los sacerdotes, los que se encargaban del templo. ¿Sí? Y no había unción de los enfermos en aquel entonces. ¿Sí? Pues no existía eso. A los enfermos los corrían del pueblo, a los leprosos sáquense de aquí, fuera de la ciudad, no los vayan a contaminar, vivan en las catacumbas o vivan afuera de la ciudad. ¿Sí? Bueno, lo único que celebraban de fiesta era el matrimonio. Por eso siempre nos pone ese ejemplo. Y aquí nos dice que sean como los criados que están esperando el regreso de su Señor después de la boda, para abrirle cuando llegue. Esto nos da a entender de que cuando llegue nuestro Señor Jesucristo, o cuando nosotros nos vayamos de aquí, pues al que vamos a ver es a nuestro Señor Jesucristo. A Dios, nuestro Padre, no sabemos. Pero el que sí vamos a ver es a nuestro Señor Jesucristo. Sí, a nuestro ángel va a estar ahí con nosotros. Y es posible que veamos a nuestra Santísima Madre. Es posible. Yo no les puedo aclarar eso porque no lo tenemos claro, ¿eh? Pero el que sí tenemos claro que vamos a ver es a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice aquí: dichosos aquellos que cuando el Señor llegue los encuentre velando, pendientes, estando, trabajando, y no estar secuestrando, ni robando, ni matando, ni mintiendo, ni destruyendo, ni holgazaneando, ni estás en la gula, ni en la envidia, ni en la soberbia, sino que estés trabajando. Acuérdense que Dios confió en nosotros para que lleváramos a cabo este trabajo de ayudar al prójimo. ¿Quién es el prójimo? El próximo que está cerca de ti, a esa persona que Dios te atraviesa en tu camino, para que le des el conocimiento de Dios, o que lo acerques a Dios para que ame a Dios y que también se ponga a trabajar. Lo que estamos haciendo aquí ahorita, hermanos, aprendiendo esto para llevárselo a los demás, ¿eh? No te lo quedes, apréndelo, pero llévaselo a los demás. Yo les aseguro que él recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les va a servir. Nos da a entender que nuestro Señor nos va a corresponder, nos va a premiar. Pero no lo hagamos por eso, hermanos, por recibir un premio. ¿Sí? Si no es un reality show, hagámoslo porque es nuestro trabajo. El Señor ha confiado en nosotros, por eso nos mandó a este planeta, a este tiempo, a este tipo de vida. Recuerden que nuestro planeta ha sido habitado por muchos tipos de vida, ¿sí? Diferentes tipos de vida. Recuerden que somos un tipo de vida que la naturaleza produjo para continuar con el ciclo de la existencia. Así lo ha dicho Dios para nosotros. Antes de nosotros ya ha habido alguien y después de nosotros habrá alguien. Eso que quede muy claro, hermanos. Y dice aquí, termina la lectura: y si llega a medianoche o de madrugada y los encuentra en vela, dichosos. Pues sí, hermanos, en todo momento debemos de estar siempre preparados para estar con el Señor. A lo mejor hoy es nuestro último día. Recuerden que Jesucristo nos dijo: vivan el día como si fuera el último. No estén preocupados por el mañana va a tener sus propios problemas. ¿Sí? Y no estén viendo el pasado y acordándose del pasado, ya, eso se acabó. El que está viendo el pasado no sirve para caminar el futuro o el presente. Olvídense. ¿Sí? Cristo vino y nos ha regalado muchas cosas. Una de ellas es de que nos da la oportunidad de que ya somos hijos de Dios. Y todos estamos unidos con los judíos y no judíos. Todos, con los árabes, con todos. Nos ha regalado la forma de cómo platicar con nuestro Padre Dios, hablándole: Padre nuestro que estás en el cielo. La oración que Él nos enseñó. También nos trajo la salvación de nuestro pecado. ¿Qué es pecado? La ausencia de Dios, el no estar cerca con nuestro Padre Dios.
Todo lo que hagas que está en contra de las cosas de Dios, pues es pecado. O sea, imagínate, la gente nos pregunta muchas veces, ¿qué? Entonces, ¿los mandamientos son para ser felices? Pues lógico. Imagínate si nadie robara, si nadie matara, si nadie mintiera, si todos cuidáramos a nuestros padres, si nada más tuviéramos al único, adorar a nuestro único Padre Dios, ¿sí? Si nadie levantara falsos, y ya no digo otras cosas como que ya no secuestrara a la gente, ¿sí? O sea, que nadie matara, que no hubiese envidias, que no hubiese soberbia, que no hubiese ira, que no hubiera gula, pues no habría guerras. Las guerras las provocamos nosotros. El hambre la provocamos nosotros porque nosotros somos los que estamos administrando mal nuestro planeta con la demás gente. Hay poderosos que se llenan y se llenan de dinero, ¿sí? Pisoteando los derechos de los seres humanos. Las enfermedades nosotros las provocamos y ya con los inventos que nuestros científicos hacen, pues peor. Sí, no, pero no es decir que la pandemia de COVID-19 fue porque comieron carne de un chango. No, 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 son payasadas, ¿no? Fue creación del ser humano, andan en las investigaciones y después crean monstruos y crean animales totalmente agresivos y que pues, mientras nos están dañando a nosotros, ¿no? Y un montón de enfermedades por querer buscar un alivio de algo, a veces se encuentran enfermedades y se salen de control. Pero bueno, esas son pláticas de otro momento. Espero que esto te sirva para que lo investigues, lo entiendas y nos pongamos a trabajar en nombre de nuestro Padre Dios. Recuerda que ese es nuestro trabajo. Que Dios te bendiga.